El FOCL es un método que se aplica después de organizar la cruz. Desde el punto de vista del método de principiantes, método de novatos, primer paso tenemos la cruz. Segundo paso, para organizar ya la cara completa, necesitamos orientar los vértices. Y el tercer paso son las aristas. Lo que hace el FOCL es combinar los pasos 2 y 3 del método principiantes, del método novatos. Entonces vamos a iniciar con el caso 1. El vértice está orientado y la arista está posicionada más no orientada. Eso quiere decir que el color azul viene por este lado y el rojo viene por este otro lado. A pesar de que este vértice está bien, vamos a aplicar el FOCL de tal manera que las dos queden orientadas. Y para ello el algoritmo lo dejo aquí a un lado del video y procedo con el R negativo o R'. R negativo, F, R, F', R, U', R', U, R, U', R', arriba dos veces R, U' y R'. Entonces, gracias al FOCL, ya tanto el vértice como la arista están orientadas. Combina los pasos 2 y 3 del método de principiantes. Un método eficaz para ahorrar tiempo, para armarlo de una manera eficaz. Voy a desarmarlo, dejarlo otra vez como estaba. Esta esquina, el vértice que está orientado y la arista está posicionada más no orientada. Tenemos R negativo, frente, R, F negativo, R, U negativo, R negativo, U, R, U negativo, R negativo, arriba dos veces R, U negativo y R negativo. Vértice y arista están orientadas. Caso 2 del método F2L. Tenemos este vértice bien orientado y lo que necesitamos es traer esta arista por este lado de tal manera que no afectemos el vértice que está en excelente posición. El algoritmo para ubicar las dos sin afectar el vértice es U, R, U negativo, R negativo, U negativo, Y, giramos el cubo de esta manera, L negativo, U y L. Entonces de eso se trata el método F2L. Trabaja vértice y arista en un solo algoritmo. Voy a dejarlo como estaba en un comienzo para otra vez aplicar el algoritmo. Estamos el vértice que está bien orientado y necesitamos llevar la arista por este lado de tal manera que no perjudiquemos el vértice que está bien ubicado. Otra vez aplico el algoritmo U, R, U negativo, R negativo, U negativo, Y, giro el cubo de esta manera, L negativo, U y L positivo. Vértice y arista gracias al método F2L. Tercer caso del método F2L. Tenemos el vértice orientado y esta arista azul rojo viene por este lado. Voy a aplicar el algoritmo para traer esta arista a esta posición de tal manera que no afecte el vértice. Estoy en esta situación, aplico el algoritmo R negativo, U negativo, R negativo, U negativo, R negativo, U, R positivo, U y R positivo. Gracias al método F2L, el vértice y la arista ya están orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice orientado y voy a ubicar esta arista azul rojo por este lado. Aplico el algoritmo R negativo,
U negativo, R negativo, U negativo, R negativo, U positivo, R positivo, U positivo y R positivo. Entonces ya está orientado el vértice y la arista, gracias al método F2L. Cuarto caso del método F2L, tenemos la arista orientada y el vértice está posicionado, mas no orientado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que pueda orientar el vértice sin perjudicar a la arista que ya está orientada. El algoritmo viene de la siguiente manera: R positivo, U positivo, R negativo, arriba negativo, R positivo, arriba negativo dos veces, R negativo, U negativo, R positivo, U positivo y R negativo. Ya está orientados tanto el vértice como la arista. Voy a repetir el proceso. Vértice posicionado y arista orientada. Voy a orientar el vértice sin afectar la arista. Aplico el algoritmo R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R positivo, arriba negativo dos veces, R negativo, U negativo, R positivo, U positivo y R negativo. Ya ubicamos, ya orientamos vértice y arista gracias al método F2L. Quinto caso del método F2L, cuando las dos piezas están posicionadas mas no orientadas. Posicionado mas no orientado quiere decir, por ejemplo, para el caso de la arista, el color azul debe venir por este lado y el rojo por este otro lado. Lo mismo pasa con el vértice. Es correcta esta posición, pero el azul debe estar por este lado, el blanco por este otro y el rojo aquí en la parte que le estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas. El algoritmo viene de esta manera: R positivo, U negativo, R negativo, doble U, R positivo, U positivo, R negativo, R, U y R negativo. El vértice y la arista ya se encuentran orientados. Voy a repetir el proceso. Aplicamos el algoritmo otra vez. Este es mi frente, donde está el cubete central de color azul. Aplico el algoritmo. R positivo, U negativo, R negativo, arriba dos veces, R positivo, U, R negativo, R, U positivo y R negativo. Gracias al algoritmo de F2L ya hemos orientado el vértice y la arista. Sexto caso del método F2L, cuando este vértice está posicionado mas no orientado y el rojo azul viene por este lado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas aquí en esta parte que les estoy señalando. El algoritmo dice lo siguiente: Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, U negativo, R, U positivo, R negativo, U negativo y R positivo. Ahora, como podemos observar, el vértice y la arista están orientadas. Voy a repetir el proceso. Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, U negativo, R,
U, R negativo, U negativo y R. Vértice y arista, aplico un solo logaritmo para orientar estas dos piezas de una vez. Caso séptimo del método F2L. Cuando este vértice está posicionado, más no orientado, y la arista azul rojo viene por este lado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que pueda orientar estas dos piezas aquí por este lado donde les estoy señalando. El algoritmo es R positivo, U negativo, R negativo, U, R positivo, U negativo y R negativo. Ya está orientado, ya quedó orientado el vértice y la arista. Voy a repetir el proceso. Ubico mi frente, esta va a ser mi frente, y ya identificada la frente, aplico el algoritmo. R positivo, U negativo, R negativo, U, R positivo, U negativo y R negativo. Gracias al método F2L orientamos el vértice y la arista en un solo algoritmo. Octavo caso del método F2L. Voy a orientar el vértice sin afectar la arista, ya que la arista se encuentra orientada. El vértice está posicionado, más no orientado. Voy a aplicar el algoritmo R positivo, U negativo, R negativo, arriba, R negativo arriba dos veces, R negativo, U, R positivo, U negativo y R negativo. Como podemos detallar, orienta el vértice sin afectar la arista. Voy a repetir el proceso. El algoritmo dice lo siguiente: R positivo, U negativo, R negativo, U, R, U negativo dos veces, R negativo, U, R positivo, U negativo y R negativo. Entonces, gracias al método F2L, orientamos el vértice sin afectar la arista. Caso 9 del método F2L. Cuando el vértice y la arista están posicionadas más no orientadas. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas. El algoritmo es el siguiente: R positivo, U positivo, frente positivo, R, U, R negativo, U negativo, F negativo y R negativo. El vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista posicionadas mas no orientadas. R positivo, U positivo, frente positivo, R, U, R negativo, U negativo, frente negativo y R negativo. Vértice y arista orientadas gracias al método F2L. Caso 10 del método F2L. Cuando el vértice está posicionado mas no orientado y esta arista rojo, azul viene por este lado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas aquí por este lado que les estoy señalando. El algoritmo dice lo siguiente: tomo esta parte como mi frente y de acuerdo a esta referencia aplico el algoritmo. Y
giro el cubo de esta manera, L negativo, U, L, U negativo, L negativo, U, L. En estos momentos, el vértice y la arista se encuentran orientados. Voy a aplicar el algoritmo otra vez. Vértice posicionado más no orientado y la arista rojo azul viene por este lado. Aplico el algoritmo para que estas dos piezas queden orientadas aquí por este lado. El algoritmo dice lo siguiente: Y, giro el cubo por este lado, L negativo, U, L, U negativo, L negativo, U, L. Vértice y la arista orientadas gracias al método F2L. Caso 11 del método F2L. Cuando el vértice se encuentra posicionado, mas no orientado, y la arista azul-rojo viene por este lado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas aquí en esta parte donde les estoy señalando. El algoritmo dice lo siguiente: R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R positivo, U positivo, R negativo. Ya en estos momentos el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice posicionado, mas no orientado, y esta arista debe venir por este lado. Tomo mi frente, que es este, identificado mi frente, aplico el algoritmo. R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R, U, R negativo. Vértice y arista orientadas gracias al método F2L. Caso 12 del método F2L. Este vértice blanco, rojo y azul debe venir por este lado y la arista ya se encuentra orientada. Voy a orientar este vértice aquí por este lado de tal manera que no afecte la arista. El algoritmo dice lo siguiente: R positivo, U, R negativo, U negativo. R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R positivo, U positivo, R negativo, U negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. El vértice debe venir por este lado y la arista ya está orientada. Voy a ubicar el vértice de tal manera que no afecte la arista que ya está orientada. El algoritmo dice lo siguiente: R, U, R negativo, U negativo. R, U, R negativo, U negativo, R, U, R negativo, U negativo. Vértice y arista están orientadas gracias al método F2L. Caso 13 del método F2L. El vértice blanco, rojo y azul
debe venir por este lado y esta arista está posicionada, más no orientada. Voy a tomar estas dos piezas y las voy a orientar aquí por este lado donde les estoy señalando. Aplico el algoritmo. Esta posición va a ser mi frente. U negativo, R negativo, frente, R, frente negativo, R, U negativo, R negativo. En estos momentos el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. El vértice debe venir por este lado y la arista está posicionada, mas no orientada. Aplico el algoritmo. U negativo, R negativo, frente, R, frente negativo, R, U negativo, R negativo. Gracias al método F2L, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Caso 14 del método F2L. Este vértice blanco, rojo y azul debe venir orientado por este lado y la arista rojo-azul debe venir por este lado donde les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que estas dos piezas queden orientadas aquí en esta parte. El algoritmo dice lo siguiente: Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, arriba dos veces, R positivo, U, R negativo, U negativo, R. Ya en estos momentos el vértice y la arista están orientadas. Voy a repetir el proceso. El vértice debe venir por este lado y la arista por este otro lado. Aplico el algoritmo. Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, arriba dos veces, R positivo, U, R negativo, U negativo, R. Vértice y arista están orientadas gracias al algoritmo del método F2L. Caso número 15 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas en esta parte donde les estoy señalando. Identifico mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. Y positivo, U negativo, L negativo, U dos veces, L positivo, U negativo, L negativo, U positivo y L positivo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Este es mi frente y doy inicio con el algoritmo. Y positivo, U negativo, L negativo, U dos veces, L positivo, U negativo, L negativo, U positivo y L positivo. Caso número 16 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado
Identifico primero mi frente. Identificada la frente, doy inicio con el algoritmo. Y negativo, giro el cubo de esta manera. U positivo dos veces, R negativo, U negativo, R positivo, U negativo, R negativo, U positivo y R positivo. Como podemos observar, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este es mi frente y aplico el algoritmo. Y negativo, U positivo dos veces, R negativo, U negativo, R positivo, U negativo, R negativo, U positivo y R positivo. Caso número 17 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Esta va a ser mi frente. Identificada la frente, aplico el algoritmo. Frente positivo, U positivo, R positivo, U negativo, R negativo, F negativo, R positivo, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente y aplico el algoritmo. Frente positivo, U positivo, R positivo, U negativo, R negativo, frente negativo, R positivo, U negativo y R negativo. Caso número 18 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente. Identificada la frente, aplico el algoritmo. R positivo, U positivo, R negativo, U negativo dos veces, R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R positivo, U positivo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente y aplico el algoritmo. R positivo, U positivo, R negativo, arriba negativo dos veces, R positivo, U positivo, R negativo, U negativo, R, U y R negativo o R'. Caso número 19 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Identifico mi frente. Ya identificada la frente, aplico el algoritmo. R positivo, U negativo, R negativo, arriba dos veces, R, U y R negativo o R'. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente y aplico el algoritmo. R positivo, U negativo, R negativo, U dos veces positivo, R, U y R negativo. Caso número 20 del método F2L. El vértice y la arista que les estoy señalando deben estar orientadas por este lado. Voy a aplicar el método.
Primero identifico mi frente, este va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. U positivo, R, U negativo dos veces, R negativo, U, R, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Las dos piezas las voy a orientar por este lado. Este es mi frente y comienzo a aplicar el algoritmo. U positivo, R, U negativo, dos veces, R negativo, U, R, U negativo y R negativo. R negativo o R prima. Caso número 21. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Voy a aplicar el método. Primero identifico mi frente, esta va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo con el algoritmo. R, U dos veces, R negativo, U negativo, R, U y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Este es mi frente. Aplico el algoritmo. R positivo, U dos veces, R negativo, U negativo, R, U y R negativo o R prima. Caso número 22. Nos encontramos en esta situación. La arista está en correcta posición, está orientada. El vértice debe estar orientada por este lado. Voy a orientar el vértice de tal manera que no perjudique la arista. Identifico mi frente, este va a ser mi frente. Identificada la frente, doy inicio con el algoritmo. U negativo, R, U negativo, R negativo, arriba dos veces, R, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice ya está orientada y no perjudicamos la posición de la arista. Voy a repetir el proceso. Este es mi frente. Aplico el algoritmo. U negativo, R, U negativo, R negativo, arriba dos veces, R, U negativo y R negativo. Caso número 23 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. La arista está posicionada más no orientada y el vértice que les estoy señalando debe venir orientado por este lado. Para solucionar estos dos inconvenientes, aplico el método F2L, identifico mi frente, identificada mi frente, procedo a aplicar el algoritmo. U negativo, R, U positivo, R negativo, D minúscula positivo, doble capa, R negativo o R prima, U negativo y R. Como podemos observar, ya el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Esta es mi frente y doy inicio con el algoritmo. U negativo, R, U positivo, R negativo, D minúscula, que es doble capa, R negativo o R prima, U negativo y R. Caso número 24 del método F2L. Nos encontramos en esta situación.
El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Voy a aplicar el algoritmo de tal manera que las pueda orientar. Identifico primero mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. D minúscula positivo, que es doble capa, R negativo, U positivo, R, U negativo, R negativo, U negativo, R. Como podemos observar, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Esta es mi frente. Aplico el algoritmo. D minúscula doble capa positivo, R negativo, U positivo, R, U negativo, R negativo, U negativo, R. Caso número 25 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas aquí en esta parte que les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo. Identificada la frente, procedo a aplicar el método. F negativo, U negativo, F. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista las voy a orientar por este lado. Este es mi frente y aplico el algoritmo. F negativo, U negativo, F. Caso número 26 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas en esta parte donde les estoy señalando. Identifico primero mi frente. Identificada la frente, procedo con el algoritmo. U negativo, R positivo, U negativo, R negativo, U positivo, F negativo, U negativo, frente positivo. Como podemos observar, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente. Y doy inicio con el algoritmo. U negativo, R positivo, U negativo, R negativo, U positivo, frente negativo, U negativo y frente positivo. Caso número 27. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Identifico mi frente. Este va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. U negativo, R positivo, U negativo dos veces, R negativo o R'. U positivo, Y negativo, giramos el cubo de esta manera, R negativo, U negativo y R. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este es mi frente y aplico el algoritmo. U negativo, R positivo, U negativo dos veces, R negativo, U positivo, Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, U negativo y R positivo. Caso número 28 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. Las dos piezas que les estoy señalando
deben venir orientadas por este lado. Identificada la frente, procedo a aplicar el método. R negativo, D negativo, R positivo, U negativo, R negativo, D positivo, R positivo, U positivo, R positivo, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Esta es mi frente y doy inicio con el algoritmo. R negativo, D negativo, R positivo, U negativo, R negativo, D positivo, R, U negativo y R negativo. Caso número 29 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Voy a aplicar el algoritmo. Antes de aplicar el algoritmo, identifico mi frente. Este va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo con el método. U negativo, R, U negativo dos veces, R negativo o R'. U positivo dos veces, R, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista, estas dos piezas deben estar orientadas por este lado. Esta es mi frente y aplico el algoritmo. U negativo, R, U negativo dos veces, R negativo, U positivo dos veces, R, U negativo y R negativo. Caso número 30 del método F2L. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas en esta parte donde les estoy señalando. Antes de aplicar el algoritmo, identifico la frente. Esta va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo con el método. U negativo, R positivo, U positivo, R negativo, U positivo dos veces, R positivo, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente y aplico el algoritmo. U negativo, R positivo, U positivo, R negativo, arriba dos veces, R positivo, U negativo y R negativo. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Identifico mi frente. Esta es mi frente. Ya identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. U positivo, R positivo, U negativo y R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y arista deben estar orientadas por este lado. Este es mi frente y aplico el algoritmo. U positivo, R positivo, U negativo y R negativo. Voy a orientar el vértice por este lado donde les estoy indicando sin afectar la arista. Tomo mi frente, identifico mi frente y aplico
el algoritmo. U negativo, R, U negativo dos veces, R negativo, U, R, U, R negativo. Como podemos observar, el vértice está orientado y la arista sigue tal cual como estaba desde un comienzo, orientado. Voy a repetir el proceso. Este es mi frente. Aplico el algoritmo. U negativo, R, U negativo dos veces, R negativo, U, R, U positivo, R negativo. Cuando la arista está posicionada, más no orientada, posicionada más no orientada quiere decir que esta pieza está en su lugar correcto, pero el color azul debe venir por este lado y el rojo por este otro lado. Y el vértice blanco, azul, rojo debe venir aquí en esta parte donde les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo para orientar las dos piezas. Ubico mi frente, este va a ser mi frente, y el algoritmo dice lo siguiente: U positivo, frente negativo, U negativo, frente, U negativo, R, U, R negativo. Como podemos observar, el vértice y la arista ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Este es mi frente para aplicar el algoritmo. Y el algoritmo dice lo siguiente: U positivo, frente negativo, U negativo, frente, U negativo, R, U, R negativo. Cuando este vértice y la arista vienen orientadas por este lado donde les estoy señalando, voy a aplicar el algoritmo para ubicar estas dos piezas de una vez. Identifico mi frente, este va a ser mi frente, y el algoritmo dice lo siguiente: U negativo, frente negativo, U, frente positivo. Como podemos observar, ya el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Me ubico en mi frente y aplico el algoritmo. U negativo, frente negativo, U, frente positivo. Caso número 35. Nos encontramos en esta situación. El vértice y la arista que les estoy señalando deben venir orientados por este lado. Voy a aplicar el algoritmo del método F2L. Identifico primero mi frente. Este va a ser mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. D minúscula, positivo, R negativo, U negativo, R arriba dos veces, R negativo, arriba positivo y R positivo. Como nos podemos dar cuenta, el vértice y la arista se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Vértice y la arista deben estar orientadas por este lado. Este va a ser mi frente. Aplico el algoritmo. D minúscula es doble capa, positivo. R negativo, U negativo, R, U dos veces, R negativo, U positivo y R positivo. Caso número 36. Nos encontramos en esta situación.
El vértice y la arista que les estoy señalando deben estar orientadas por este lado. Voy a aplicar el método F2L para orientar las dos piezas por este lado. Identifico mi frente. Identificada la frente, procedo a aplicar el algoritmo. D minúscula positivo, que es doble capa, D minúscula, R negativo, U dos veces, R, U dos veces, R negativo o R prima, R prima, U positivo, R. Como podemos observar, ya el vértice y la arista están orientadas. Voy a repetir el proceso. Esta es mi frente. Procedo a aplicar el algoritmo. D positivo minúscula, R negativo, arriba dos veces R, U dos veces R negativo, U y R. Caso número 37. Ahora nos encontramos en esta situación. Estas dos piezas, el vértice y la arista, deben venir orientadas aquí en esta parte donde les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo. Con un solo algoritmo oriento estas dos piezas, identifico mi frente e identificada mi frente doy inicio con el algoritmo. R, U negativo, R negativo, U dos veces, Y negativo, giro el cubo de esta manera, R negativo, U, R positivo. Como podemos observar, ya las dos piezas se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Aquí están las dos piezas. Identifico las dos piezas que deben venir orientadas por este lado. Este es mi frente y doy inicio con el algoritmo. R positivo, U negativo, R negativo, arriba dos veces, Y negativo o Y prima. Giro el cubo de esta manera. R negativo, U negativo, R. Caso número 38. Nos encontramos en esta situación. Estas dos piezas, el vértice y la arista, deben venir orientadas aquí en esta parte que les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo, identifico mi frente y el algoritmo viene de esta manera. R, U negativo, R negativo, U, R, U negativo, R negativo, U dos veces, R, U negativo, R negativo. Como podemos observar, las dos piezas ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Mi frente, identificada mi frente, aplico el algoritmo para que estas dos piezas queden orientadas aquí en esta parte que les estoy señalando. R, U negativo, R negativo, U, R, U negativo, R negativo, arriba dos veces, R, U negativo, R negativo. Caso número 39. Nos encontramos en esta situación. La arista que está por este lado y el vértice deben venir orientados aquí en esta parte que les estoy señalando. Voy a aplicar el algoritmo. Identifico mi frente. Este va a ser mi frente para poder aplicar el algoritmo con tranquilidad. El algoritmo dice lo siguiente: U negativo, R, U positivo, R negativo, U, R, U, R negativo. Como podemos observar, ya las dos piezas se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso.
Identificadas mis dos piezas que deben venir orientadas por este lado, doy inicio con el algoritmo U negativo, R, U positivo, R negativo, U, R negativo. Las dos piezas ya se encuentran orientadas. Caso número 40. Voy a aplicar el algoritmo para orientar el vértice y la arista aquí en esta parte donde les estoy señalando. Identifico mi frente y aplico el algoritmo. R, U, R negativo. Como podemos observar, las dos piezas ya se encuentran orientadas. Voy a repetir el proceso. Me encuentro en esta situación donde este vértice y la arista deben venir orientadas aquí en esta parte. Aplico el algoritmo R, U positivo, R negativo. Ya las dos piezas se encuentran orientadas. Caso número 41. Voy a aplicar el algoritmo para orientar el vértice y la arista en este lado donde les estoy señalando. Identificada mi frente, doy inicio con el algoritmo. U negativo, R, U negativo, R negativo, U, R negativo. Voy a repetir el proceso. Mi frente, y la intención es, con un solo algoritmo, orientar el vértice y la arista por este lado. U negativo, R, U negativo, R negativo, U, R negativo.